Hola, una vez más, bienvenidos a Lecturas de Peluche. Yo soy Ada y hoy vamos a hablar acerca de los nombres de Felisa de Juan Gabriel Vázquez. Primero vamos a hablar del autor, después de Felisa Bernstein y finalmente vamos a hablar de la obra. Su autor es Juan Gabriel Vázquez, uno de los escritores colombianos más importantes de la actualidad. Nació en Bogotá en 1973 y su obra suele abordar la memoria, la historia y la manera en que el pasado determina hasta cierto punto nuestro presente. En muchas de sus novelas parte de personajes o acontecimientos reales para preguntarse hasta dónde puede llegar la literatura cuando intenta reconstruir aquello que el tiempo ha fragmentado. Es decir, gusta de utilizar la ficción como mecanismo de reconstrucción de la vida de ciertos personajes. La verdadera Felisa Bernstein fue una escultora colombiana nacida en 1933. ¿Por qué es tan importante? Bueno, ella está considerada, junto con Edgar Negret, las dos figuras más influyentes de la escritura moderna en Colombia, aunque sus lenguajes eran muy distintos. Él trabajaba con aluminio pintado, formas geométricas y un lenguaje abstracto y muy cercano al constructivismo, mientras ella transformó la chatarra industrial en esculturas más bien orgánicas, expresivas y muchas veces cinéticas, es decir, ella fue una de las pioneras de la escultura en movimiento. Su obra era mucho más irreverente y desafiante que la de los artistas anteriores, por así decirlo, porque para ella la escultura era una transformación de objetos cotidianos en experiencias completamente sensoriales y podemos ver su influencia hoy en día en Doris Salcedo, por ejemplo, en Jean Tingley, Anish Kapoor, Yomé Plensa y dentro de Colombia en Bernardo Salcedo y José Antonio Suárez Lodoño. Felisa fue una mujer brillante, provocadora y sumamente incómoda. Fue capaz de desafiar tanto a las expectativas sobre el arte como a las que existían sobre las mujeres de su tiempo, donde el tradwife era lo predominante. Juan Gabriel tardó más de 20 años en escribir este texto. En la contraportada nos dice, cito, «Me di cuenta de que entender a Felisa era una empresa difícil. Nada era sencillo cuando se trataba de ella, ni siquiera su nombre. Y parte del hecho de que su propio nombre parece resistirse a una explicación sencilla. A lo largo de su vida, en diversos artículos de prensa apareció escrito de muchas maneras, y eso provoca un poco que alrededor de ella se acumulen recuerdos contradictorios, testimonios incompletos y versiones que nunca terminan de coincidir. También esto fue un poco provocado por ella misma, pues en una entrevista dijo, «Me mamo gallo a mí misma», que en Colombia, mamar gallo es una expresión que equivale un poco a tomar el pelo, a no tomar en serio. Colombianos, por favor, corríjame en los comentarios. Y bueno, la incertidumbre respecto a ella nace de una nomenclatura de tradición judía que para nosotros, latinoamericanos, puede resultar poco familiar pese a que convivimos con muchos judíos después del Holocausto. Esto probablemente se debe a que siguen siendo una comunidad muy cerrada e incluso los grupos más ortodoxos se siguen como, digamos, casando entre ellos y no permiten que nadie entre a su cultura, ¿no? Incluso si tú quieres casarte con un judío, bueno, una regla es que te tienes que convertir al judaísmo. Y esta parte de su pasado tan ligado al Holocausto nos presenta cierto aire de misterio. Y bueno, quizá por todo esto esta novela tardó tantos años en escribirse. La narrativa no es lineal, tiene estructura fragmentada, a veces nos transporta al pasado, a veces estamos en el presente investigando junto a Juan Gabriel en compañía de Pablo Oliva, el esposo de la difunta Felisa, quien básicamente es un amor y apoya en absolutamente todo lo que puede. Y yo creo que esta actitud también tiene que ver con honrar hasta cierto punto la memoria de Felisa, quien sin dudarla habría colaborado mucho más allá de sus fuerzas a favor del arte y sobre todo de la gente. Si algo nos deja claro un poco Juan Gabriel Vázquez es que fue una mujer que amaba a las personas y era una persona sumamente altruista. Si bien no era militante de un partido político o de alguna doctrina social, filosófica, sociopolítica, ella
militaba un poco a través de su arte y de entrevistas que daba acerca de su postura, muy apartidaria, pero a la vez muy clara. Y como les digo, este libro tiene una estructura fragmentada, a veces también podemos estar paseando con ella y sus hijas en Estados Unidos, otras veces la acompañamos a alguna entrevista, a alguna exposición, de repente estamos tomando clases con ella para aprender a esculpir, etc. Esta manera de estructurar y esta prosa se nota muchísimo que está influido por Gabriel García Márquez y hay un aire melancólico sin ser completamente dramático. Y esto se ve muchísimo también en la influencia de Proust, quien en El tiempo recobrado dice que en la vida, cuando hablamos de otra persona, solo vemos lo que está al lado de fuera. En una novela, el autor puede mostrarnos su interior. Esta obsesión de Juan Gabriel Vázquez por adentrarse en el interior de esta mujer icónica nació por leer una nota de periódico de Gabriel García Márquez, quien fue un amigo muy cercano de ella. En esta nota básicamente dice que Felisa murió de tristeza. Y de ahí pasó mucho tiempo, tal vez demasiado, investigando, pero cuando uno escarba en la obsesión, la información que encuentra nunca resulta suficiente. Estuve investigando archivos, cartas, entrevistas, fotografías, testimonios, antes de encontrar la manera adecuada de contar esta historia. Incluso los agradecimientos en la novela son sempiternos precisamente por esta colaboración tan minuciosa para tratar de conocer a una mujer que vivió mucho antes de que él estuviera en el mundo. Y bueno, en lugar de construir una biografía lineal, comprendió que la única manera honesta de acercarse a Felisa tal vez era aceptar que su vida estaba hecha de piezas dispersas. Incluso en la novela menciona que a ella siempre le pareció algo así como un álbum de recortes. El resultado es una novela que funciona como un collage o un álbum de recortes, un scrapbook. Cada documento, cada recuerdo y cada voz aporta un fragmento distinto. Y ninguno tiene toda la verdad, pero juntos permiten que aparezca una figura compleja y profundamente humana. Ella pasó por muchas dificultades y pese a haber sido una mujer tan estoica, solo puede hablarse de su vida, a pedazos, reuniendo fragmentos, aceptando vacíos y entendiendo que a veces la memoria no funciona de manera lineal. Esta estructura narrativa tal vez no permite conocer a fondo a Felisa, que sería algo así como el objetivo de Proust, pero sí permite al lector crear empatía con ella porque es una mirada sumamente humana. En cuanto a ella, fue una mujer completamente revolucionaria, no solo porque su arte resultó sumamente provocador, sino porque ella, si bien no manifestó una postura clara en cuanto a afiliarse a un partido, como ya les dije, o a algún colectivo, sí militó por medio del arte. Lo interesante de ella es que muchas historiadoras del arte la leen hoy como una figura feminista avant la lettre, es decir, feminista antes de la letra, antes de que el término siquiera existiera, porque su propia vida y su obra cuestionaron los papeles tradicionales asignados a las mujeres. Fue una mujer que hizo feminismo simplemente existiendo y negándose a ocupar el lugar que la sociedad le había reservado. Que este es el papel tradicional de madre, de esposa, de estar encerrada en la casa, ¿no? Algunas formas en las que se vinculó con las ideas feministas fueron su ruptura con el ideal de mujer femenina de la Colombia de los años 60 y 70. Ella trabajaba con chatarra, con hierro, con motores, con materiales que se consideraban rudos, masculinos. Ella siempre estaba en su taller soldando con una máscara. Y esculturas como las camas fueron interpretadas como una crítica a la domesticidad impuesta a las mujeres. Su defensa de la libertad personal, ella rechazó muchas expectativas sociales, rechazó encajar en el modelo de tradwife. Ella vivió su sexualidad y sus relaciones de manera muy independiente y construyó una carrera artística sin pedirle permiso a nadie. Juan Gabriel Vázquez la describe como alguien que se rebeló contra las camisas de fuerzas sociales de su época.
Y bueno, ella también tuvo una cercanía profunda en ambientes contraculturales y de izquierda. Estuvo relacionada con círculos intelectuales y políticos de los años 60 y 70. Y si bien no se definió como una activista feminista organizada, sí era una figura pública que siempre estaba presente, ¿no? En esta época a un artista se le exigía cierta delicadeza, cierta obediencia, cierto patrón de elegancia y de modales muy modestos, como muy refinados. Y Felisa respondió a todo esto con una obra muy monumental, ruidosa, transgresora. Hay una frase que se le atribuye y que también está retratada en una entrevista que ella dio, donde el reportero le preguntó si no le daba miedo que su obra no fuera considerada lo suficientemente femenina. Y ella fue así como, espérame un momento, fue a su habitación porque estaban en su casa y regresó y se puso un collar de perlas y le preguntó si ahora ya estaba lo suficientemente femenina. A esto me refiero con que ella se mamaba gallo ella misma. Y ella también lo dice de sí misma en otra entrevista. Dice, yo me mamo gallo a mí misma, pero eso es algo que ustedes no entienden. Este libro nos recuerda que el hecho de estar rotos no significa que no sigamos siendo fuertes. Y el autor nos lo da por esta mirada al interior de Felisa. Mucho me temo que si hablo más de su vida personal, no lean el libro. Esa fue la labor que se propuso hacer Juan Gabriel Vázquez y yo no tengo por qué hacer su trabajo. Lo que sí me gustaría decir es que en estos tiempos las mujeres probablemente tengamos que empezar a militar por defender nuestros derechos otra vez. La semana pasada se llevó a cabo en Texas The Women's Leadership Summit 2026. Fue organizada por Turning Point USA, donde Savannah Fatestone se mostró muy al favor del household voting, es decir, del voto por hogar. ¿Qué es esto? Bueno, es esta dinámica donde las mujeres y toda la familia renuncia a su voto y lo dejan a cargo de un solo miembro, que en este caso sería el padre, ¿no? El hombre de la casa, por así decirlo. Otras influencers también se han estado mostrando, pues sí, con cierta preferencia a renunciar al derecho al voto para darlo al varón de sus hogares. Llevan años lavándonos el cerebro con el Trad Wife y con discursos de Red Pill para que tanto hombres como mujeres apoyemos esta clase de ideología sin chistar. Y no me malentiendan, no está mal que tu meta en la vida sea casarte y tener hijos y estar en casa todo el día. Pero las mujeres que están militando por esto, quiero invitarlas a que se pregunten si realmente quieren ser una Serena Waterford, si quieren ser esposas sumisas o quieren la paz mental que implica no preocuparse por conseguir dinero para pagar las cuentas. Si realmente quieren estar en casa todo el día o quieren el tiempo para estar en casa todo el día. No sé quiénes de ustedes con este sistema económico y más en Latinoamérica cuentan con un esposo con la solvencia económica para que puedan elegir si hacerse cargo de la casa o ponerse un vestido bonito. Porque cuando te haces cargo de una casa muchas veces no se pueden las dos. Y también quisiera recordarles que el precio de la libertad en cualquier sentido es la responsabilidad. Y también quiero recordarles que no todas queremos renunciar al derecho al voto. Especialmente recordando que hubo mujeres como Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, Lucy Stone, Sawyer Truth, Alice Paul, Carrie Chapman Catt. Ellas llevaron a cabo verdaderas batallas sociales para que nosotras pudiéramos votar, leer, escribir, ir a la universidad, estudiar, crear contenido de libros, tener independencia económica para así también tener libertad. Y eso me preocupa muchísimo porque a mí me gusta hornear pan y los vestidos bonitos, pero también me gusta comprar libros, me gusta trabajar, crear contenido y me gusta decidir qué hacer con mi tiempo y mi dinero. Me tardé más de lo debido en hacer esta reseña porque necesitaba investigar un poco más acerca del artista y realmente quería entenderla más allá de lo que Juan Gabriel Vázquez plasma en su novela, que es bastante completo. Pero creo que viene muy ad hoc con lo que estamos viviendo en este momento y creo que conviene mucho recordar que en el pasado hubo mujeres como Felisa Bernstein que lucharon por ser ellas mismas.
Normalmente no tomamos posturas radicalmente feministas o machistas, al igual que Felisa trato de mantenerme en un punto intermedio, pero me parece justo y necesario ceder un espacio de reflexión ante estos acontecimientos e ideologías que promueven el machismo y el odio. Hace poco Ángela de Arcade Books decía que no se trata de leer lo que te haga feliz, sino de leer lo que te haga libre. Y creo que esto es muy importante porque, como siempre les digo, la literatura necesariamente nos tiene que ayudar a comprender la vida. Y yo no sé ustedes, pero dudo mucho que alguna mujer quiera un sistema tipo el cuento de la criada. Quiero dejarlos con esta reflexión, agradecerle a los nuevos seguidores, gracias por llegar al final del video. Recuerden que cada semana tenemos nuevas historias y si quieren que leamos algún cuento o que reseñemos algún libro, háganos saber en comentarios y con mucho gusto lo hacemos. Hasta la próxima.